En cada rincón del mundo, existen historias que desafían toda lógica. Relatos de sombras, de almas en pena, de presencias que se resisten a desaparecer. Pero hay lugares, donde lo sobrenatural no es solo un rumor. Es una experiencia viva. En este video de Expediente Belún, abriremos un archivo que ha permanecido cerrado durante años. Un archivo donde habitan las entidades más aterradoras, aquellas que, según los testigos, no solo asustan, sino que se alimentan del miedo humano. Hoy, exploraremos los casos más escalofriantes de espíritus y criaturas que atormentan el alma. Seres nacidos del dolor, la traición y la muerte. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver el mundo espiritual para siempre. La Llorona. El eco del arrepentimiento eterno. Hay un sonido que ha recorrido siglos y fronteras. Un lamento que se escucha junto a los ríos, en los pueblos olvidados, o en las carreteras desiertas. Dicen que si lo oyes, es demasiado tarde. La llaman La Llorona. Su historia tiene muchas versiones, pero todas comparten un mismo origen. El dolor. Una mujer, cegada por la traición, arrojó a sus hijos al río. Y cuando comprendió lo que había hecho, fue demasiado tarde. Desde entonces, vaga entre el mundo de los vivos y el de los muertos, gritando una sola frase que hiela la sangre. ¿Pero qué hay detrás del mito? Los historiadores ubican las primeras menciones de la Llorona en el México colonial, donde los habitantes indígenas hablaban de una mujer vestida de blanco que aparecía en los canales de la antigua Tenochtitlán. Incluso antes de la conquista, los mexicas temían a una diosa llamada Cihuacóatl, quien lloraba por la pérdida de sus hijos, presagio de tragedia. Con el paso del tiempo, ambas historias se fusionaron, y la figura de la Llorona se convirtió en algo más que una leyenda. Una advertencia, una penitencia eterna. En la actualidad, cientos de testigos aseguran haberla visto en distintos puntos del país. Desde el río Lerma en Guanajuato, hasta el Puente del Diablo en Guadalajara. Algunos la describen flotando sobre el agua, vestida de blanco, con un velo cubriéndole el rostro. Otros dicen que camina entre las calles vacías de madrugada, buscando a sus hijos, o a cualquiera que se cruce en su camino. Los investigadores paranormales han intentado grabar su llanto, pero los resultados son escalofriantes. Sonidos desgarradores que se escuchan con frecuencia cuando no hay nadie cerca. Algunos archivos incluso muestran una frecuencia anómala que ningún micrófono ha logrado identificar. Pero hay algo más. Dicen que si la escuchas de cerca, no te hará daño. Pero si su voz se oye a lo lejos, corre. Porque es entonces cuando está justo detrás de ti. El silbón. El aviso del infierno. En las noches más oscuras de los llanos venezolanos y colombianos, cuando el viento corta la piel y la neblina se arrastra por los caminos, los pastores cuentan que hay un sonido que nadie debería escuchar. Un silbido. Agudo. Lejano. Primero parece inofensivo, pero mientras más cerca está, más distante suena. Esa es la trampa del silbón. Un espíritu que camina entre los hombres llevando un saco enorme sobre los hombros. Dentro, dicen, carga los huesos de su padre, a quien asesinó. La historia cuenta que hace siglos, un joven caprichoso, violento y egoísta, pidió a su padre que le trajera carne de venado. Pero al regresar con las manos vacías, el hijo, furioso, lo apuñaló hasta la muerte. Su abuelo, al descubrir el crimen, lo maldijo de una forma que ningún alma podría soportar. Estás condenado a cargar los huesos de tu padre, hasta el fin de los tiempos. Desde entonces, el silbón vaga por los llanos eternamente. Su silbido anuncia muerte, y quienes lo escuchan aseguran que no hay escapatoria. Lo más perturbador es su patrón. Suena lejos cuando está cerca, y cerca cuando está lejos. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que es para confundir a sus víctimas. Otros, que es su manera de jugar con el miedo antes de aparecer.
Muchos testimonios cuentan que, cuando alguien lo ve, es alto, demasiado alto. De aspecto huesudo, piel pálida, ojos vacíos y un saco ensangrentado colgando sobre la espalda. En ciertas versiones, el Silbón no ataca a cualquiera. Solo a los hombres infieles, los borrachos, o a quienes maltratan a su familia. Los arrastra lejos del camino, y jamás se los vuelve a ver. Pero en otros relatos, ni los inocentes se salvan. Hay quienes aseguran que si el Silbón entra a tu casa, puedes escuchar el sonido de los huesos cayendo sobre el suelo. Y si eso ocurre, no verás el amanecer. En el folclore de los llanos, los abuelos aconsejan algo. Si escuchas el silbido, agarra a tu perro. Si el perro ladra, estás a salvo, pero si se esconde, corre. Los animales parecen sentir su presencia antes que los humanos. Hay registros en zonas rurales donde los perros aúllan sin razón aparente, y justo después, se reportan desapariciones. Los científicos explican estos casos como leyendas de advertencia, creadas para infundir respeto por la noche y evitar el alcoholismo o la violencia familiar. Pero los lugareños lo saben. El Silbón no es símbolo, es castigo vivo. Un alma errante que sigue buscando redención, o compañía. Y dicen que si alguna noche escuchas un silbido agudo entre los árboles, no respondas, no mires atrás, y reza. Porque puede que no sea el viento, sino el Silbón, caminando a tu lado. La Sayona. El alma vengadora. Entre los caminos rurales de Venezuela y el norte de Colombia, hay un alma que no descansa. Una mujer hermosa, vestida de blanco, de cabello largo y ojos oscuros como la noche. Pero su belleza es una trampa mortal. La llaman la Sayona, y su historia es una de las más aterradoras del folclore latinoamericano. Dicen que fue una mujer fiel, hasta que la traición la llevó a la locura. Un día, su esposo la engañó con otra. Cegada por la ira, fue hasta su casa, y la mató sin piedad. Pero cuando volvió, descubrió que la amante era su propia madre. Llorando de horror, maldijo su destino, y fue condenada a vagar para siempre. Desde entonces, se aparece a los hombres infieles o lujuriosos. Los atrae con su figura, los seduce, y justo cuando la tocan, su rostro se transforma. Sus ojos se hunden, su boca se abre en un grito, y su piel se vuelve gris como la muerte. Los testigos que lograron escapar cuentan que el olor a azufre queda impregnado en el aire, y que los caballos se niegan a seguir por donde ella ha pasado. Algunos incluso dicen que la Sayona no camina. Flota, dejando huellas ardientes sobre la tierra. Al igual que la Llorona o el Silbón, su origen parece ser un castigo eterno. Una penitencia impuesta por el pecado, el rencor y la culpa. Pero hay algo que las diferencia. La Sayona no llora, se venga. 3 historias distintas. 3 entidades nacidas del sufrimiento humano. Y aunque separadas por tiempo y territorio, comparten un mismo destino. Vagar entre la vida y la muerte. ¿Son simples leyendas, o advertencias del pasado? ¿Energías atrapadas, o proyecciones de nuestra propia oscuridad? Lo cierto es que, en cada rincón de América Latina, sigue habiendo quienes escuchan el llanto, el silbido o el alarido. Y aseguran que no hay mito posible que explique lo que vieron. Porque cuando el alma no encuentra paz, el miedo se vuelve eterno.